de YouTube y bienvenido a este otro video de Osu porque se calla por el copyright y voy a jugar unas 3 o 4 canciones. ¿Por qué? Porque ya sabes, son canciones que me he viciado. No, 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 no. Ahí está, ya. Y ojalá que no salte el copyright, por favor. Mm, Si me quedo callado es porque estoy concentrado. Me encanta esta canción. Bueno, aparte de de otras canciones que están más que están más arriba. Sí, está más arriba. Super concentrados. Ni siquiera me fijo en los combos. Vale, voy bastante bien. Un 90% de precisión que llamaría el juego. Bueno, da igual. Me lo sé hasta de memoria, po. Bueno, casi todo. Cada vez que suena esa parte, pienso XP. No sé por qué. Na, 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 na. Miku es un panda y Rin es un zorro. ¿Por qué? Porque... Porque yo lo... casi. Vamos que me saco un S mientras grabo. Vaya, lo pro. No creo. No, ya. Ya 200 y 100. Me baja. Vamos. Eso sí, no sé de memoria dónde están las canciones. Porque soy así de inteligencia. Dios, como esta canción. Si queréis lo podéis buscar en YouTube. YouTube que subtitulado y ahí. Segundo, cada vez me queda poquito. Ve, ve. Y esto porque sí. Adoro esto cuando está subtitulado. Aquí dice un descanso y ahí tachado. Vamos. Hay un pequeño lagueazo. Lagueazo. Lagazo. Vamos. Vamos. Una. Dime que me saco una. Dime que me saco una. Bien, me voy a sacar una. Rango A. Claro, si no fallo aquí y, y, y me baja. Sí. Ahora sí imposible que pierda. Vamos. C. No. B. Pero ¿cuánto porcentaje? Si es 92 ya es mucho. B, B, A, B, B. Eh, a buscar. Copyright, no saltes. No saltes copyright, copyright. Hablar, me va a hacer una... voy a grabar solamente 3. Vamos. Debería contar algo interesante, hablar
alguna tontería, pero no se me ocurre nada. Debería ponerme una de las skins que tengo para... eh, la siguiente es con el tecladito. Ay, los FPS porque... Mm, conociendo a mis amigos, no podrían aguantar mucho jugando esta canción, ni la que hemos jugado antes. Bueno, que he jugado yo, porque ustedes solamente ven el video y critican, dicen de que si está bien, está mal, o si soy pro o soy noob. Vamos, sube. Bueno, cambia de rango. Esta sí que no la he jugado mucho, así que no lo sé de memoria. Uh, concentración. Por la mitad. Te- Cada vez que llego a esta parte en mente pasa alguien agarrando a garabato a otra persona porque se suele censurar con el pi. Casi un cuartito. 99. Vale, ya se terminó la canción. Maldita sea. Termino con una vez. Sí. B. Si ya en la última canción que voy a grabar me saco una B, ya es... What? Ahora la cosa es encontrarlo entre todas estas canciones que tengo. Me pasé. No, acá está. No, ahí está. B. Si saco B, ya es GG. Y concentración para una B. Ya empecé fallando, así que... Y se me laguea un poquito. La verdad es que no tiene... una persona cantando solamente es epilepsia. No falles, manco. Vamos. Esto es algo serio, bo. Epilepsia everywhere. Eh, 80%. No sé si voy a sacarme una o B. Yo diría que una C. No la que...
parte epilepsia y final. Vamos. Muchas as veo aquí. Muchas, muchos 100. Saqué C. C. Ay, qué fraude. Ñe. Sí. Voy a jugar otra canción más, ya que vi una canción que me interesaba. No, ese es por otro momento. No, 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 no. Acá está. Aprovechando, ya que estoy. Dime que me saco B. Confío en el dios de arriba que es Chuck Norris. Nah, yo creo plenamente, plenamente en la ciencia. Si yo juego un día con estas canciones con mis amigos, con Naimer, Lorenzeta, oye qué rico, les partiría el trasero. Ellos con suerte sacarían una D, yo una B o una C. Fallo. Puro. Esta sí que no me la he jugado mucho. La otra que digo que voy a jugar para después lo mostraré cuando termine esta canción. Esta sí que no me la sé mucho. Porque esas tres que que no sé hablar, que han visto son las que más me he viciado. Aproveché de mirar un poquito la cuánto llevo. Malditos 100 son como mis enemigos son como los 6 en el Project Diva. Pero los mis ya son malísimos. Ojalá que no quede tan largo el videito. El videito. Bien. Mm, Creo que este ya era el final. O que a poco, no sé. No me acuerdo. Como dije, esta canción no la he jugado mucho. Así que ustedes pueden ver cuánto, cuánto queda de la canción en la parte superior derecha de la pantalla. Maldita sea. Sí, tiene pinta que le queda poquito. Sí. Esto sí que me acuerdo del final. Y termina. No vi que saqué por presionar el escape. La canción que dije que grabaré después será. Si lo encuentro, me va a hacer. No, esta. Como ya escuché y. Ya escuchan. De- Pausar por copyright. Eh, y hasta aquí dejaré el video. El próximo video que grabaré de Osu va a ser esta canción. Intentar pasármelo. Porque solamente una vez me la pude pasar y estuvo complicadillo. Así que hasta el siguiente video que lo subiré. No sé cuánto. Después de 5 siglos. Hasta el próximo video. Adiós.